Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Voy a hacer parte del video en este fórum, es el Fórum Cultural de Guanajuato, de León, Guanajuato. Está hermoso, está bellísimo realmente el recinto. Pero bueno, les comentaba, voy a hacer parte del video aquí, espero que quede bien. Y lo que voy a comentar en esta primera parte es sobre las respuestas de los comentarios que hubo, por ejemplo, en Facebook. El primero es de Javier Moreno, que comenta que, pues bueno, yo debo de ser llamada hombre transgénero y no mujer transgénero, y que realmente soy un hombre intentando ser una mujer. Bueno, le di varias respuestas desde diferentes puntos de vista. El primero es que seguramente millones de especialistas en el tema, lingüistas y todo lo demás, están equivocados al llamar a mi caso, por ejemplo, mujer transgénero, y al contrario o al otro sería hombre transgénero. Le comenté eso, que probablemente millones de especialistas estén equivocados en cómo se adjudican los nombres. Entonces, probablemente él tenga un mejor argumento que toda la literatura para decir que yo debo ser un hombre transgénero y no una mujer transgénero. Por otro lado, también le di un enfoque filosófico y epistemológico, en el cual le comento que, pues bueno, hay dos perspectivas. La perspectiva, generalmente, está el empirismo y el racionalismo. Y el empirismo dice que el verdadero conocimiento o el conocimiento comienza desde las experiencias. Y desde ese punto, si simplemente yo soy nada más quien puede experimentar mi esencia y mi identidad, y desde la experiencia de mí y en mí misma se da de mí, y la esencia de la idea de mí y la idea de la esencia de mí comienza en mí, en mi mente, y solamente yo puedo razonar, puedo hacer el uso de razón y puedo simplemente yo pensar mi esencia. Entonces solamente yo, a través de mi razón, la razón de mí y en mí, puedo decir que soy mujer y nadie más. Entonces, desde el empirismo como del racionalismo, solamente el ser es el que se dice a sí mismo su esencia y su identidad, por un lado. Por otro lado está la biológica, médica, genética. Le pregunté a Javier sobre si realmente la forma, como generalmente se tiene conceptualizado masculino o femenino, da realmente la identidad y el género al individuo. También le pregunté sobre si un rol da la identidad. También le pregunté, evidentemente las respuestas son no. Si un genital u otro da la identidad, y ahí empezó el argumento fuerte sobre que, por ejemplo, está el síndrome de Rokitansky. El síndrome de Rokitansky trata sobre una malformación genital en la cual no se cuenta con vagina, no se cuenta con útero y tampoco se cuenta con cervix. Entonces le pregunté sobre si los genitales internos o externos harían a la mujer ser mujer, por ejemplo, en este caso, y evidentemente no. A estas personas se les considera mujer si así lo desean. Me fui un poco más profundo y le pregunté sobre si el XX o el XY te definiría entonces como mujer o como hombre, y tampoco. Ahí, por ejemplo, en las personas con XX, la deleción del gen SRX, la cual hace que tengan un fenotipo masculino, incluso con genitales desarrollados hasta cierto punto masculinos, siendo XX, y se les considera de entrada varones. Después ellos pueden elegir, o ellas pueden elegir qué quieren ser. Y también está la contraparte, hay una deleción, hay una eliminación del gen SRY, en el cual a las personas con XY, cuando se elimina el gen SRY, desarrollan un fenotipo completamente femenino. Entonces son mujeres. Entonces, si así lo consideran, si no, después pueden cambiarlo. Entonces, si no lo determina ni siquiera el cariotipo, el genotipo, entonces lo único que puede determinar, como lo decíamos en un principio, la identidad y la esencia del individuo sería que el individuo se experimente como quiera experimentarse y que se razone y se piense como se quiera pensar. Por lo tanto, si yo digo que soy mujer, no hay argumento ni epistemológico ni del racionalismo. Tampoco hay argumento genético, biológico, y tampoco hay argumento
lingüístico, psiquiátrico para decir que soy hombre trans. Entonces, Javier, la respuesta aquí sería que estás equivocado, probablemente, y yo soy mujer transgénero. Por otro lado, me mandó un comentario también otra persona. Me comentó que me arrepintiera, que tuviera arrepentimiento de mis pecados para obtener la salvación. Le agradecí sus deseos de salvación, pero pues no soy religiosa y no creo estar haciendo nada pecaminoso. Entonces, gracias por todos deseos de salvación, pero pues no soy religiosa y no creo estar haciendo nada malo. De todas maneras, gracias nuevamente. Bueno, esa fue la primera parte. La segunda parte creo que es también bien interesante. Ya no va a ser aquí. La siguiente parte del video va a ser en casa y va a ser sobre la nueva constitución de la Ciudad de México, que ya acaba de entrar en vigor. Voy a dar unos puntos y las críticas de estos puntos sobre la diversidad, la sexualidad y la igualdad. De eso va a ser la segunda parte del video. Pues vamos a mi casa a hablar sobre esto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta va a ser como una segunda parte de... Yo sé que había dicho que iban a ser dos, pero bueno, creo que es importante que lo divida en una tercera parte. Entonces esta va a ser la segunda de tres. Para leer unos pequeños comentarios que he estado teniendo en los videos, yo sabía que no iba a tardar mucho tiempo en que surgieran esos comentarios y es más importante compartirlos con todos ustedes para ver qué es lo que opinan sobre esto. Por ejemplo, tengo un comentario en el que se me dice que soy travesti. No soy travesti, es muy diferente ser travesti a ser transgénero y también es muy diferente ser transgénero a ser transexual. Entonces, al adjudicarme un título o una etiqueta que no es, yo sé que no se debe de etiquetar a nadie y nadie somos pues una etiqueta como tal, no somos un concepto, somos algo mucho más complejo, somos seres humanos. En fin, cuando alguien etiqueta mal, porque siempre está mal etiquetar, pero cuando se me da una etiqueta que no es, como no me identifico, en este caso que es transvesti, se denota una gran ignorancia en el tema de esas personas, ignorancia tanto para argumentar como para conocer y razonar sobre el tema. Evidentemente esta aportación de que soy travesti vino después acompañada de que soy, permítanme leerlo, un individuo abominable y blasfemo, pero que aún tiene oportunidad de arrepentirse y ser restaurado por un Dios lleno de misericordia. Te agradezco mucho, Juan Machado, y los demás que han estado publicando cosas religiosas. Muchas gracias por su deseo de salvación y arrepentimiento, pero no soy religiosa, entonces realmente no me preocupa mucho estar pecando en su concepto de pecado. Yo no considero estar haciendo algo malo o algo blasfemo. Más adelante me encantaría discutir sobre qué es lo bueno y qué es lo malo, porque si su concepto religioso de bueno difiere del de otras religiones, entonces no, estaríamos arguyendo que el concepto de lo bueno y del bien y de la bondad y la benevolencia son subjetivos, y yo creo que algo como el bien y lo bueno deben ser universales y no pueden estar sujetos al yo creo o al mi religión dice. Entonces, pues bueno, ya lo discutiremos después. Si quieren seguir dando sus comentarios a aquellas personas religiosas sobre mi arrepentimiento, pues mi contestación siempre va a ser la misma. No soy religiosa y no me apura mucho eso de estar condenada. Entonces, pues adelante si quieren hacerlos, les voy a contestar lo mismo. Gracias por su comentario y pues bueno, no creo estar condenada, si es que eso existe. Otros comentarios similares, que me quemaré en un lago de ácido, de azufre y llamas, un lago de azufre y llamas. Juan Machado, eso me suena como a un agua termal, entonces está bien, supongo. Pero bueno, en fin. Por una parte. Por otra parte, bueno, prometí que el siguiente vídeo iba a ser sobre la Constitución de la Ciudad de México, que acaba de entrar en vigor este lunes. Entonces creo que va a ser muy importante que platiquemos enseguida sobre la parte de la identidad de género, sobre los derechos y las libertades de la comunidad LGBTTIQX. Entonces yo creo que a continuación voy a hablar de esto. Antes, permítanme a Juan Machado y a todos los que me han publicado sobre mi arrepentimiento religioso,
les preparé un pequeñísimo texto, espero que les guste, y dice: Dios dijo, amarás a tu prójimo, harás el bien y le servirás. Amarás también toda criatura y creación. Serás libre tanto en acto como en pensamiento. Lo que Dios jamás dijo fue: crea religiones y cultos para venerarme, inventa credos y sectas para guiar el comportamiento de millones en mi nombre con fines alejados a mí. Priva del más bello regalo, que es la vida, a todo aquel que, aun siguiendo mis ejemplos, no crea en una u otra religión. Intenta divinizar lo mundano con el fin de poseerle y controlarle, o no tenerle en mi nombre. Crea jerarquías en las religiones inventadas en mi nombre, con el fin de reunir y conservar el poder entre unos pocos, para que estos sean servidos y reverenciados. Olvídenme en él en vez de una figura a un hombre con poder. Esclaviza tanto y tantos cuanto puedas en mi nombre para servidumbre. Y sobre todo, mátense el uno contra el otro por ser parte de una u otra invención religiosa, credo, identidad o pensamiento. Creo que es algo para reflexionar. Aquellos que gustan de amenazar, por así decirlo, con comentarios poco pensados, creo yo, poco estructurados, pues sí, desde un cariz religioso. Entonces, pues bueno, les invito a que piensen un poco más sus comentarios para que a mí me den armas intelectuales, evidentemente, para tener una conversación jugosa, una conversación que deje a todos conocimiento y que deje a todos algo provechoso. Porque si empezamos a discutir con sinsentidos, con argumentos sin sentido, entonces pues yo les daré simplemente las gracias y no contestaré más. Entonces, pues bueno, vamos a tratar de ser un poco más pensantes en los comentarios y defender nuestro punto desde el uso de la razón. Bueno, entonces vamos a comenzar la crítica sobre la Constitución de la Ciudad de México. Bueno, pues vamos a tocar entonces ahora los puntos específicamente en cuanto a la comunidad LGBTIQ. El primero es el artículo 3, 2A, que dice: el respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo social, la cultura y la paz y la no violencia, el desarrollo económico sustentable, solidario, con visión metropolitana. El artículo 3 dice: de los principios rectores, la Ciudad de México asume como principios, les voy a leer el 3-2A, la Ciudad de México asume como principios el respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con visión metropolitana. Aquí viene lo que podría tocar tangencialmente a la comunidad de la diversidad: la más justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y natural. Esto es, como lo dice, principios que asume la Ciudad de México. Está bien que se tengan como principios, sin embargo, he leído la Constitución completa y en ningún momento se toca de un cómo. Esto está bien, sin embargo, he leído la Constitución completa y he leído las noticias al respecto de esta, y hasta el momento no he visto en un marco periférico a la Constitución el cómo cumplir estos principios que asume la Ciudad de México. Está bien que es un logro gigantesco que se hable sobre esto, pero creo que si no se habla de un cómo, no queda más que en utopía. O puede más bien, corre el peligro de quedarse en utopía.
Os estoy tocando los temas muy someramente porque no puedo tocar tanto tema tan profundamente, son varios los que quiero comentar, entonces me encantará tener discusiones en un futuro o me encantará tener discusiones en los comentarios del vídeo sobre esto con ustedes. El siguiente, artículo 4, C, 2, 1 y 2. Igualdad y no discriminación. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las autoridades adoptarán las medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa. Se prohíbe toda forma de discriminación formal o de facto que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto el resultado de la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones de preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. También se considera discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. La negación de ajustes razonables, proporcionales y objetivos se considerará discriminación. Supongo que este punto habla mucho sobre la intolerancia que hay por parte de muchas religiones o de religiosos, yo les llamaría más bien fanáticos, que pretenden, como bien dice ahí, menoscabar, subsumir, soterrar la esencia del humano y hacerla menos. Vaya, estoy hablando un poco tautológicamente porque menoscabar ya es eso. Entonces, creo que esto va para todos los comentarios de aquellas personas, por ejemplo, del señor Machado, que me condenaba a una existencia eterna de ácido y lago de fuego. Entonces creo que se podría tomar como, pues bueno, un acto de discriminación que, por como dicta la Constitución de la Ciudad de México, es completamente punible. Sin embargo, pues bueno, sabemos muchas personas que esos comentarios no son más que risorios. El siguiente artículo es Ciudad Garantista y les voy a leer el B sobre exigibilidad y justiciabilidad de los derechos. Este es breve. Toda persona, grupo o comunidad podrá denunciar la violación a los derechos individuales y colectivos reconocidos por esta Constitución mediante las vías judiciales y administrativas para su exigibilidad y justiciabilidad. Tales efectos contarán con la acción de protección efectiva de los derechos, el juicio de restitución obligatoria de derechos humanos y las demás que prevea esta Constitución. Entonces, como tal, podemos manifestarnos en contra de aquellos que abiertamente, tanto individual como colectivamente, de aquellos que atenten sobre cualquiera de nuestros derechos como ciudadanos o como integrantes de un grupo minoritario como es la comunidad LGBTIQ-X. Entonces, pues bueno, creo que queda bien claro que sí están dando bastantes en este punto armas, por así decirlo, para protegernos a la comunidad de la diversidad. El siguiente está en el capítulo 2 de los derechos humanos, artículo 6, Ciudad de Libertades y Derechos. Dice, derecho a la identidad y a la seguridad jurídica. Toda persona, grupo o comunidad tienen derecho al nombre, a su propia imagen y reputación, así como el reconocimiento de su identidad y personalidad jurídica. Las autoridades facilitarán el acceso de las personas a obtener documentos de identidad. Toda persona tiene derecho al servicio notarial y a la inscripción registral de bienes y actos jurídicos de forma accesible y asequible. Yo creo que en este punto está más que claro que, pues bueno, yo tengo el derecho a elegir mi identidad. Este punto va muy en relación a otro comentario que tuve sobre que yo no soy una mujer transgénero, sino un hombre transgénero, evidentemente sustentado en nada. Léanlo, por favor, está muy interesante mi contestación, creo que les podría gustar. Sin embargo, como bien dice ahí, jurídicamente yo tengo derecho
a elegir ante la ley y ante la sociedad mi identidad. Entonces, Javier, que Javier es el que me hizo el favor de dar ese comentario tan interesante, si yo digo, si yo me identifico como una mujer, más allá de que sea mujer transgénero o no, porque en el acta no aparece mujer transgénero, simplemente aparece mujer. Si yo me digo mujer, tanto jurídicamente como socialmente, pues no se puede negar ese título, a menos que intentes tú negármelo y te veas sujeto a algún tipo de sanción. El siguiente sobre el derecho a las familias, me encantaría leerlo y realmente profundizar sobre esto, por ejemplo, qué es una familia y sobre la adopción homoparental. Lo voy a hacer en otros vídeos, seguramente, no en este porque me tomaría mucho tiempo. Pero sí voy a hablar sobre los derechos sexuales. Es el mismo, seguimos el mismo capítulo, en el mismo artículo, pero ahora es el E. Derechos sexuales. Toda persona tiene derecho a la sexualidad, a decidir sobre la misma y con quién compartirla, a ejercer de forma libre, responsable e informada, sin discriminación, con respeto a la preferencia sexual, la orientación, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales, sin coerción o violencia, así como la educación en sexualidad y servicios de salud integrales, con información completa, científica, no estereotipada, diversa y laica. Se respetará la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes. Esto es para, repito, los comentarios que tuve de un talante o de un cariz sumamente religiosos, que no tengo nada en contra, pero aquí bien mencionan mi libertad, a mi identidad, sin coerción o violencia. Me refiero a la coerción y la violencia que había en tales comentarios. Mucho odio se puede percibir si los leen, así como la educación y sexualidad y servicios de salud integrales. Ojo, con información completa, estoy repitiendo, científica y no estereotipada, diversa y laica. Yo creo que en este hoy, en este ahora debemos de argumentar y debemos educar desde un punto en el cual se haga mucho uso de la razón, en el cual esté apartado de cualquier fanatismo o de cualquier concepción religiosa, ya que el individuo en su adultez puede elegir lo que quiera. Entonces, educarlo desde una neutralidad creo que es lo más conveniente, y decirle que es libre, vaya, de escoger y de pensar, identificarse como quiera. Creo que cualquier tipo de coerción, incluyendo la religiosa, crea muchas opresiones, crea muchas represiones en el individuo, que evidentemente en una adultez se subliman con estos comentarios de odio y discriminación. Bueno, ahora vamos a hablar específicamente sobre qué dice de los derechos de las personas LGBTTI. No digo Q ni X en esta ocasión porque no se menciona ni la Q ni la X en esta constitución. Sobre esto, quiero hacer un paréntesis, y creo que toda constitución que se establezca como definitiva, o toda constitución que se establezca como inamovible o irrefrenable o inalterable o inmutable, están arguyendo esas personas que dicha constitución es perfecta tanto en un presente como en un futuro, y supongo que entonces estarían pensando que esa constitución es perfecta para cualquier cambio y que pudieron prever cualquier cambio en la sociedad. Creo que es fatuo y fútil creer en una constitución inamovible, la cual no se deba cambiar jamás. Creo que la constitución debe cambiar al día conforme la sociedad evoluciona. En este ámbito, por ejemplo, LGBTIQ, ¿dónde están las personas queer, por ejemplo? No se le está dando ningún derecho a los queer. Eh, eh, en fin, creo que una constitución siempre debe estar sujeta también a la evolución, como lo es la sociedad, que también es un organismo que evoluciona. En fin, voy a hablar sobre los derechos de las personas LGBTI sin Q ni X. Esta constitución reconoce y protege los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transvesti, transexuales e intersexuales para tener una vida libre de violencia y discriminación. Se reconoce en igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de personas LGBTI con o sin hijas e hijos
que estén bajo la figura del matrimonio civil, concubinato o alguna otra unión civil. Las autoridades establecerán políticas públicas y adoptarán las medidas necesarias para la atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión o discriminación por orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales. Aquí se habla un poco más, tomarán las medidas necesarias. Está un poco superfluo, pero tenemos que creer que serán medidas necesarias. Sin embargo, aquí ya están hablando que específicamente que tenemos derecho a una vida libre de violencia y discriminación. Está de maravilla que ya se reconozca nuestro derecho a una vida libre de violencia y discriminación. Sin embargo, ¿cómo asegurar eso? ¿Cómo aseguir la no discriminación? ¿Cómo aseguir la igualdad? ¿Cómo obtener una vida libre de violencia cuando hay fanatismo, cuando hay personas que gustan y osan en lastimar o mancillar nuestra esencia como humanos, vituperando cual vocingleros sobre cuestiones religiosas que realmente nos dejan sin cuidado? Entonces, ¿cómo seguir eso? ¿Cómo seguir una igualdad? Eso es lo importante. Y repito, no se ve en ningún punto el cómo. Se ve ya es un grandísimo logro decir que tenemos derecho y que no se nos debe discriminar, pero creo que es importante en un marco periférico también, si no dentro de la Constitución, en un marco periférico, decir cuál va a ser el cómo. Está de maravilla que hablen que tenemos el derecho, igualdad en derechos a las personas que formemos una familia, siendo una familia homoparental o no. Y también está de maravilla que ya se reconozca que este derecho de igualdad, este derecho a la no violencia y a la no discriminación, está incluyendo ya una familia con hijos o sin hijos, con adopción o sin adopción. Esto está increíble. Lo voy a volver a tocar, como les comentaba, en la parte de adopción homoparental en un video más adelante. Sin embargo, quiero decir en este pequeño vídeo que, pues sí, tenemos todo el derecho a adopción o a procrear las familias que seamos homoparentales o no, o que estemos integrados por padres de familia. Vaya, quienes seamos padres de familia, que seamos parte del grupo LGBTIQX, tenemos todo el derecho a la libertad, a la igualdad, a la paz, a la no violencia, a la no discriminación. Entonces creo que es muy corto, son 3 puntos del inciso H, el cual habla sobre los derechos de las personas LGBTI. Es lacónico, es sucinto, sin embargo creo que es insuficiente. Creo que también dentro de este apartado se debió incluir los derechos, por ejemplo, laborales. La protección que tenemos en el mismo ámbito, me refiero a laboral, a la expresión sexual, por ejemplo, haberlo incluido ahí, porque como han estado viendo, están como segregados en toda la Constitución y no están puestos en un mismo artículo o en un mismo inciso o en un mismo punto en el cual se pueda conocer completamente cuáles son nuestros derechos como grupo minoritario o como grupo vulnerable. Sería verdaderamente agradecido por muchos, sería verdaderamente enriquecedor, y más como grupo minoritario para nosotros integrantes de la diversidad, escuchar cómo se van a asegurar estas libertades o cómo se va a proteger nuestra integridad, nuestra paz, nuestra libertad y nuestro derecho a una vida, como decía ahí, sin violencia y no discriminación. Pero bueno, no voy a hablar sobre los demás puntos que están segregados en la Constitución sobre la diversidad, porque sería muchísimo y no es específicamente sobre los derechos que nos otorga la Constitución. Los únicos derechos que nos otorga es lo que les leí del artículo 11.
Yo sé que es un video ya largo y que me encantaría haber reflexionado a fondo sobre cada punto, pero no me da mucho tiempo. Entonces creo que sirvió más que nada como un vídeo informativo para que conozcan cuáles son nuestros derechos y nuestras libertades como grupo minoritario. Estaré encantada de tener su comentario y también estaré encantada de tener sus opiniones y tener sus argumentos a favor y en contra. Les voy a poner abajo el link sobre la constitución que les estoy leyendo con mis comentarios. En la descripción del vídeo les voy a dejar el link de este archivo. Espero que les sirva y espero tener sus comentarios más adelante. Gracias y saludos. Chao, chao.